El silencio en la mansión de Alejandro de la Vega era tan profundo y frío como el mármol italiano que cubría sus pisos. Él era un millonario acostumbrado a comprar el mundo, pero acababa de enfrentarse a la única cosa que su fortuna no podía adquirir. Su esposa, Isabela, una mujer cuya belleza solo era comparable a la frialdad de su corazón, acababa de recibir el diagnóstico final. Era estéril. La palabra resonó en la consulta del médico como una sentencia de muerte, no para ella, sino para el linaje de la Vega. Alejandro necesitaba un heredero, y el tiempo se agotaba. El llanto de Isabela no era de tristeza, sino de pánico, porque sabía que un millonario sin heredero pronto buscaría una nueva solución. Pero en la esquina más oscura de la desesperación, a veces surgen las ideas más peligrosas. Bienvenidos a vuestro refugio, soy el cazador de cuentos. Gracias por elegirnos una vez más. Si estas historias, que exploran lo más profundo del corazón humano, te tocan el alma, te pido que hagas 3 cosas por nosotros: suscríbete al canal, activa esa campanita para no perderte ni un solo relato, y déjanos un me gusta. Es muy importante que también comentes desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Subimos nuevos vídeos todos los días, y vuestro apoyo es nuestra mayor inspiración. Continuemos. En esa misma mansión, pero en los pasillos de servicio, vivía Sofía. Ella era la niñera, aunque curiosamente, no había niños en la casa. Había sido contratada hacía un año, cuando la pareja intentó una adopción que fracasó estrepitosamente. Ahora, Sofía se encargaba de mantener el ala oeste de la casa, un ala vacía que soñaba con risas de cuna, pero que solo albergaba polvo y silencio. Sofía era una mujer de vida simple, cuyo único pensamiento más allá de su trabajo era su madre, quien necesitaba una operación urgente, una cirugía de corazón abierto que costaba más de lo que Sofía ganaría en 10 vidas. Ella representaba el choque de mundos, la riqueza estéril de Isabela contra la fertilidad humilde de Sofía. Isabela observaba a Sofía. Observaba su juventud, su salud, la forma en que cuidaba las plantas del invernadero, haciéndolas florecer mientras todo lo que Isabela tocaba parecía marchitarse. Y fue entonces, en una noche de tormenta, mientras Alejandro estaba en un viaje de negocios, que la desesperación de Isabela se convirtió en un plan macabro. Llamó a Sofía a la biblioteca, un lugar al que la niñera raramente era invitada. El ambiente estaba cargado. Sofía, dijo Isabela, su voz controlada, pero con un temblor de urgencia. Sabes cuánto te apreciamos. Y sé de la situación de tu madre. Sofía sintió un escalofrío. Señora, yo. Isabela levantó la mano. No quiero tu gratitud. Quiero un trato. La señora de la Vega se acercó, sus ojos fijos en el vientre de la joven. Mi esposo, necesitamos un heredero. Y tú, Sofía, tú puedes dárnoslo. Sofía retrocedió, el horror dibujado en su rostro. ¿Señora? No entiendo. Es simple, continuó Isabela, caminando hacia la caja fuerte oculta detrás de un retrato. Quiero que tengas el hijo de mi esposo. No por amor, por supuesto. Sería un procedimiento clínico. Una inseminación. Abrió la caja y sacó un cheque de gerente. La cifra escrita en él hizo que Sofía jadeara. Era exactamente el costo de la operación de su madre, multiplicado por 5. Tú nos das un bebé, salvas mi matrimonio, y yo salvo la vida de tu madre. Sofía miraba el cheque, y luego el rostro impasible de Isabela. Era una transacción. Su cuerpo por la vida de su madre. Era una humillación disfrazada de oportunidad. Pero, señora, eso es un pecado, susurró Sofía, aferrándose a su fe. Isabela se rió, un sonido seco. El pecado, querida, es dejar morir a tu madre cuando puedes salvarla. Piénsalo. Tienes 24 horas. La tormenta afuera rugía, pero no era nada comparado con la tormenta dentro de Sofía. Pasó la noche en vela, llorando en su pequeño cuarto de servicio, el cheque sobre su mesita de noche, tentando su desesperación. Al día siguiente, el hospital llamó. Su madre había empeorado. Necesitaban operar en las próximas 48 horas o no sobreviviría. El destino había apretado el nudo.
Sofía, con lágrimas de culpa y resolución, tomó el cheque y caminó hacia el estudio de Isabela. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro. Acepto quedar embarazada para salvar su matrimonio y la vida de mi madre. El pacto estaba sellado. Alejandro regresó de su viaje y le presentaron el plan. Al principio, se sintió horrorizado por la frialdad de su esposa, pero la mención de la palabra hijo borró cualquier escrúpulo moral. El millonario quería su heredero. El procedimiento se realizó en secreto, en la clínica más cara de la ciudad. Sofía fue tratada con una frialdad clínica. Era un recipiente, nada más. Las semanas pasaron con una tensión insoportable. Sofía seguía con sus deberes de niñera en una casa sin niños, mientras llevaba en su vientre el secreto más grande de la mansión. Isabela la vigilaba como un halcón, controlando su comida, su sueño, su aliento. El primer ultrasonido llegó. El médico encendió la pantalla. Felicidades, señores de la Vega. Y a usted, señorita, dijo, mirando a Sofía. No es solo uno. Son gemelos. Isabela casi se desmaya, pero no de alegría, sino de cálculo. 2 herederos. El doble de seguro. Alejandro, por primera vez en meses, sonrió genuinamente y puso una mano en el hombro de Sofía. Gracias, dijo él, con una calidez que sorprendió a todos, incluida a Isabela. Y ese gesto, esa simple muestra de gratitud humana, fue la semilla del desastre. Isabela vio en esa mirada no gratitud, sino algo más. Vio afecto. Vio la conexión primigenia entre un padre y la madre de sus hijos. La niñera ya no era solo un recipiente, era una amenaza. La amabilidad inicial de Isabela se agrió. Comenzó a humillar a Sofía sutilmente al principio. Trae más agua, niñera. Oh, cierto, no te esfuerces, no queremos que dañes la mercancía. Pero la sutileza dio paso a la crueldad. Isabela comenzó a dudar de todo. ¿Por qué tardaste tanto en el jardín? ¿Estabas hablando con mi esposo? Sofía, cuyo embarazo la hacía sentir vulnerable y enferma por las mañanas, soportaba todo en silencio. La operación de su madre había sido un éxito, pero ella estaba atrapada, pagando el precio. El giro ocurrió durante una cena de gala en la mansión. Isabela, luciendo un vestido rojo vibrante, quería presumir su milagro venidero, presentando a Sofía ante sus amigas como una prima lejana que los ayudaba. Pero Alejandro, sintiendo la tensión, trataba a Sofía con una delicadeza que enfurecía a Isabela. Alejandro, querido, ¿por qué no le pides a la niñera que nos traiga más champán?, dijo Isabela en voz alta, rompiendo el acuerdo. El silencio cayó en el salón. Sofía, con su vientre de 6 meses prominente bajo un vestido sencillo, sintió todas las miradas sobre ella. La humillación fue total. Alejandro se puso pálido de ira. Isabela, basta. Ella no es la sirvienta esta noche. Isabela se rió. Claro que lo es, querido. Es la niñera que contratamos para el trabajo más importante. Y parece que se te está olvidando quién es la verdadera señora de la casa. Sofía, con lágrimas quemándole los ojos, no dijo nada. Simplemente dio media vuelta y caminó, tan dignamente como pudo, hacia la cocina. Pero Alejandro la siguió. Sofía, espera, dijo él, tomándola suavemente del brazo. No debió decir eso. Lo siento. En ese momento, en la penumbra del pasillo de servicio, con la música de la fiesta de fondo, algo cambió. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de una tristeza que reflejaba la soledad de Alejandro. Señor de la Vega, susurró ella, esto fue un error. No sé si puedo. Alejandro la miró, no como un millonario mira a una empleada, sino como un hombre mira a la mujer que lleva a sus hijos. Tú eres más fuerte que ella, Sofía. Eres más fuerte que todos nosotros. Y sin pensarlo, él se inclinó y limpió una lágrima de su mejilla. Fue un gesto tierno, pero fue observado. Isabela, furiosa por el desafío de su esposo, los había seguido. Desde la sombra de una puerta, lo vio. No vio compasión, vio traición.
A partir de esa noche, la mansión se convirtió en un campo de batalla psicológico. Isabela ya no quería solo el bebé, quería destruir a Sofía. Empezó a sembrar dudas en la mente de Alejandro. La he visto, Alejandro. La forma en que te mira. Cree que por llevar a tus hijos, puede reemplazarme. Es una trepadora, una niñera astuta. Sofía fue aislada. Isabela le prohibió salir de la casa, supuestamente para proteger el embarazo, pero en realidad era para controlarla. Le quitó el teléfono, alegando que la radiación era mala para los gemelos. Sofía estaba prisionera en una jaula de oro, llevando a los hijos de sus captores. Pero Sofía no era tonta. Sabía que tenía que protegerse a sí misma y a los bebés que crecían dentro de ella. A pesar de la vigilancia, logró encontrar un viejo teléfono prepagado que había guardado en sus cosas. Y comenzó a grabar. Grababa las amenazas de Isabela. En cuanto nazcan esos bebés, siseó Isabela una tarde, creyendo que estaban solas, tú desaparecerás. Tomarás tu dinero y te largarás. Si intentas decir una palabra, me aseguraré de que tu madre regrese al hospital, pero esta vez a la morgue. ¿Entendido, niñera? Sofía también grababa las pocas conversaciones amables que tenía con Alejandro, cuando él lograba escabullirse para verla, llevándole fruta o preguntándole cómo se sentía. Quiero que sean buenos, Sofía, le dijo él una noche, tocando el vientre de ella. Quiero que tengan tu bondad, no la frialdad de esta casa. El embarazo avanzaba, y con él, la paranoia de Isabela. Ella comenzó a organizar la llegada de los bebés, comprando cunas de oro y ropa de diseñador. Pero había un detalle que la consumía, la conexión legal. El contrato que habían firmado era férreo, pero Isabela temía que Sofía hubiera desarrollado sentimientos maternales. Debemos asegurarnos de que renuncie a todos sus derechos antes del parto, le dijo a Alejandro. Si no, usará a los bebés para sacarnos más dinero. Alejandro estaba cada vez más incómodo. Veía la crueldad de su esposa y la nobleza silenciosa de Sofía. El choque de mundos no era solo de riqueza, era de espíritu. La tensión llegó a su punto álgido una semana antes de la fecha programada para la cesárea. Isabela organizó una visita sorpresa del abogado de la familia, el mismo que había redactado el contrato inicial. Traía un nuevo documento, una renuncia total y absoluta a la maternidad, que debía firmarse antes de entrar al hospital. Léelo y fírmalo, Sofía, ordenó Isabela, de pie en la habitación de la niñera, que ahora parecía más una celda de lujo. Sofía leyó los términos. No solo renunciaba a los bebés, sino que aceptaba una orden de restricción permanente, prohibiéndole acercarse a menos de 5 kilómetros de la familia de la Vega, y una cláusula de confidencialidad que la encarcelaría si alguna vez mencionaba la verdad. No puedo firmar esto, dijo Sofía, su voz temblando pero firme. ¿Qué? Gritó Isabela. Te pagamos. Salvamos a tu madre. Salvaron a mi madre, sí, respondió Sofía, poniéndose de pie, su vientre enorme y protector. Pero esto es desalmado. Son mis hijos. Los he sentido moverse. No firmaré mi derecho a saber que están bien. Isabela perdió el control. Se abalanzó sobre Sofía, intentando arrebatarle los papeles. Vas a firmar, maldita niñera, gritó. Son mis hijos, no tuyos. Tú solo eres la incubadora. En el forcejeo, Isabela empujó a Sofía. Fue un empujón violento. Sofía perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeando su espalda y su vientre contra el borde de madera de la cómoda. Un dolor agudo, cegador, la atravesó. Gritó, un grito que no era de miedo, sino de agonía pura. Y entonces, miró hacia abajo. La sangre comenzó a manchar su vestido. Oh, Dios mío, susurró, el pánico reemplazando la ira. Isabela retrocedió, sus ojos fijos en la sangre. No, tú lo hiciste, balbuceó, el pánico apoderándose de ella. Tú te caíste. Querías lastimarlos para culparme. En ese momento, Alejandro entró corriendo, alertado por el grito. Vio la escena, Sofía en el suelo, retorciéndose de dolor, la sangre extendiéndose, e Isabela de pie, pálida de horror y culpa.
Llama a una ambulancia, gritó Alejandro, corriendo hacia Sofía, tomándola en sus brazos. Rápido, Isabela, muévete. Pero Isabela estaba congelada. El sonido de la sirena se acercaba. Sofía, apenas consciente, apretó el brazo de Alejandro. El teléfono, susurró. Mi teléfono, en el cajón, las grabaciones. Alejandro no entendió, pero su instinto le dijo que era vital. Mientras los paramédicos entraban y ponían a Sofía en una camilla, él corrió al cajón, encontró el viejo teléfono prepagado y lo metió en su bolsillo, justo cuando Isabela intentaba detenerlo. Es solo basura, Alejandro. Vámonos. El viaje al hospital fue una pesadilla. Sofía se aferraba a la vida, susurrando el nombre de su madre. Los médicos la llevaron directamente a cirugía de emergencia. La situación era crítica. Era un desprendimiento de placenta, causado por el trauma. Tenían que sacar a los gemelos inmediatamente, o los perderían a los tres. Alejandro esperaba afuera del quirófano, con la cabeza entre las manos, manchado con la sangre de Sofía. Isabela estaba a su lado, pero ya no lloraba de desesperación, lloraba de ira. Todo esto es culpa suya, siseaba. Esa niñera intentó arruinarlo todo. Quería quedarse con los bebés. Alejandro levantó la vista, sus ojos fríos. Cállate, Isabela. Vi tu rostro cuando entré. Vi la culpa. Fue entonces que recordó el teléfono en su bolsillo. Se alejó de ella, se sentó en un rincón de la sala de espera y presionó play en la última grabación. Escuchó la voz de Sofía, temblando pero firme, no firmaré mi derecho a saber que están bien. Y luego, la voz de su esposa, chillando, vas a firmar, maldita niñera. Son mis hijos, no tuyos. Tú solo eres la incubadora. Y luego el sonido del forcejeo, el golpe sordo y el grito de agonía de Sofía. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El millonario acababa de escuchar la verdad desnuda y brutal. La villana de esta historia no era la niñera humilde, sino su propia esposa. La mujer a la que le había confiado su vida y su deseo de una familia, había estado dispuesta a cometer un acto violento por puro egoísmo. El audio continuó, y escuchó las amenazas anteriores, me aseguraré de que tu madre regrese al hospital, pero esta vez a la morgue. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Esto no era solo crueldad, era criminal. Levantó la vista y vio a Isabela, que lo miraba con nerviosismo desde el otro lado del pasillo. Su rostro, pálido y manchado de rímel, ya no inspiraba compasión, solo repulsión. Alejandro guardó el teléfono y caminó hacia ella, sus pasos pesados y deliberados. Alejandro, comenzó ella, intentando tomar su mano, cariño, ¿qué dijeron? ¿Están bien nuestros hijos? Alejandro apartó su mano como si quemara. No vuelvas a tocarme, dijo, su voz tan baja y peligrosa que Isabela retrocedió. Acabo de escuchar, Isabela. Lo escuché todo. Tu amenaza. El forcejeo. El golpe. El color desapareció del rostro de Isabela. Eso no prueba nada. Estaba alterada. Ella me provocó. Quería robarte. Quería saber que estaban bien, rugió Alejandro, atrayendo la atención de una enfermera que pasaba. Ella solo quería un derecho básico, y tú la empujaste. Casi matas a nuestros hijos y a la mujer que nos estaba dando el regalo más grande. Ella era una empleada. Una niñera, gritó Isabela, perdiendo la compostura. Era un contrato. Se le pagó por un servicio. Y tú eres una extraña, espetó él. En este momento, no te reconozco. Eres un monstruo. Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta del quirófano se abrió. El cirujano salió, su rostro cansado y sombrío. Se quitó la mascarilla. Señor de la Vega, dijo, asumiendo que él era el padre. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Isabela se adelantó. Los bebés, doctor. ¿Están bien? El médico suspiró. La situación fue extremadamente delicada. El desprendimiento fue severo. Tuvimos que actuar en segundos. Los bebés,
un niño y una niña, nacieron muy prematuros. Pero están vivos, ¿verdad?, preguntó Alejandro, su voz rota. Están vivos, confirmó el médico. Están en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Son muy pequeños, muy frágiles. Las próximas 48 horas serán críticas. Pero son luchadores. Alejandro sintió una ola de alivio tan intensa que casi se dobla. Gracias, doctor. Gracias. Sin embargo, continuó el médico, su rostro volviéndose más grave, tengo que hablarles de la madre. La señorita Sofía. El corazón de Alejandro se detuvo de nuevo. Isabela, notablemente, permaneció en silencio, su preocupación centrada únicamente en los gemelos. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Alejandro. Perdió una cantidad extrema de sangre. El golpe y la caída causaron un trauma severo, no solo en la placenta, sino en sus órganos internos. Para salvar su vida, tuvimos que realizar una histerectomía de emergencia. Alejandro cerró los ojos. Sofía, la joven que solo quería salvar a su madre, nunca podría tener hijos propios. Y hay algo más, dijo el médico, bajando la voz. Debido a la pérdida masiva de sangre, su cerebro estuvo privado de oxígeno durante varios minutos antes de que pudiéramos estabilizarla. La hemos inducido a un coma. No sabemos, francamente, no sabemos si despertará. Y si lo hace, no sabemos el alcance del daño. La noticia cayó como plomo. Isabela, por increíble que pareciera, soltó un pequeño suspiro. Alejandro la escuchó. Era un suspiro de alivio. Si Sofía no despertaba, no habría testigos. Alejandro se giró hacia ella, su mirada era puro veneno. Lárgate, susurró. ¿Qué? Lárgate de este hospital. No te quiero cerca de mí, ni de esos bebés, ni de ella. Alejandro, son mis hijos. El contrato. El contrato se acaba de romper, dijo Alejandro, su voz temblando de rabia contenida. Sacó el teléfono. Tengo la grabación, Isabela. Tengo la prueba de que la agrediste y causaste esto. Así que te vas a ir, o llamaré a la policía ahora mismo y les haré escuchar cómo amenazaste con matar a la madre de Sofía y cómo la empujaste. Isabela lo miró, su rostro una máscara de incredulidad y odio. Sabía que había perdido. El millonario había elegido. Sin decir una palabra más, Isabela de la Vega ajustó su bolso de diseñador, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo estéril, sus tacones resonando como martillazos en el silencio. Sola. Alejandro se volvió hacia el médico. Quiero verla. Quiero ver a Sofía. El médico asintió. Está en la UCI, segundo piso. Pero, señor, prepárese. No se ve bien. Alejandro caminó hacia la unidad de cuidados intensivos como un autómata. El olor a antiséptico y enfermedad lo golpeaba. Allí estaba ella, pálida como la sábana que la cubría, rodeada de máquinas que pitaban y respiraban por ella. Tubos salían de sus brazos y de su boca. Era una imagen de devastación. Él se sentó a su lado, tomando su mano flácida y fría. ¿Por qué?, susurró él a la mujer inconsciente. Te traje a mi casa para que nos dieras vida, y te dimos muerte. Se quedó allí sentado durante horas, mientras la culpa lo consumía. Miraba a la mujer que lo había dado todo, la niñera que había aceptado quedar embarazada para salvar un matrimonio que, ahora se daba cuenta, estaba podrido desde el núcleo. Luego, fue a la unidad neonatal. A través del cristal de la incubadora, vio a las dos criaturas más pequeñas que jamás había visto. Un niño y una niña, luchando por cada aliento. Eran sus hijos. Eran los hijos de Sofía. En ese momento, en el silencio del hospital, entre la vida que colgaba de un hilo y las nuevas vidas que apenas comenzaban, Alejandro tomó una decisión. No era un millonario buscando un heredero. Era un padre. Y el sacrificio de Sofía no sería en vano. Él dedicaría su vida a proteger a esos gemelos y a la mujer que les dio la vida, si es que ella regresaba. Pero Isabela no iba a desaparecer tan fácilmente. Desde la oscuridad, la esposa despechada y ahora despojada de su herencia, comenzó a planear su venganza.
No podía tener a los bebés, pero podía asegurarse de que Alejandro y la niñera que le robó su vida pagaran. La batalla por la custodia acababa de empezar, pero la guerra por la supervivencia se libraba en las máquinas de la UCI. Los días se convirtieron en una niebla borrosa de pasillos desinfectados y pitidos de máquinas. Alejandro de la Vega, el millonario que una vez gobernó salas de juntas, ahora era un hombre reducido a la impotencia de las salas de espera. Dividía su tiempo en 3 lugares: la unidad de cuidados intensivos donde Sofía yacía inmóvil, la unidad neonatal donde sus hijos luchaban por respirar y el rincón oscuro de la cafetería donde la culpa lo devoraba. Son luchadores, le había dicho el médico, pero la realidad era aterradora. El pequeño, al que en su mente llamaba Mateo, era apenas más grande que su mano. La niña, Luna, tenía problemas respiratorios recurrentes. Las enfermeras eran amables pero realistas. Las primeras 48 horas son cruciales, señor de la Vega. Especialmente después de un nacimiento tan traumático. Esas 48 horas se sintieron como 48 años. Alejandro se sentaba junto a las incubadoras, su fortuna multimillonaria inútil frente a los monitores que medían la saturación de oxígeno. Soy su padre, le susurraba a través del cristal. Su madre es la mujer más valiente que he conocido. Tienen que luchar, como ella. Pero mientras él velaba por los gemelos, en la UCI, Sofía no mostraba signos de mejoría. El coma era profundo. Alejandro se sentaba a su lado, sosteniendo la mano que una vez había limpiado el polvo de su mansión y que ahora estaba conectada a un laberinto de vías intravenosas. Le hablaba, esperando que su voz pudiera penetrar la oscuridad. Sofía, tienes que despertar. Tus hijos te necesitan. Yo te necesito. Le confesó todo. Le habló de su matrimonio vacío con Isabela, de su desesperación por un heredero, y de cómo la frialdad de su esposa lo había cegado a la humanidad de Sofía. Yo soy el culpable, admitió en la habitación silenciosa. Permití que Isabela te tratara como un objeto, como una incubadora, como ella dijo. Y ahora tú estás pagando el precio de mi cobardía. Mientras tanto, Isabela no estaba inactiva. Había sido humillada y expulsada, pero no derrotada. Desde su penthouse, ahora frío y solitario, contactó a los abogados más despiadados de la ciudad. Quiero todo, les dijo, su voz temblando de furia. Él rompió el contrato, pero yo no. Esos bebés son legalmente míos. La niñera fue una donante pagada. Y él me agredió y me amenazó. Está mentalmente inestable. Quiero la custodia total. El abogado le advirtió que la grabación era un problema. No importa, siseó Isabela. ¿Quién va a creerle a una niñera en coma por encima de mí? Y si ella despierta, nos aseguraremos de que su testimonio no valga nada. Pintaremos a Sofía como una extorsionadora que intentó seducir al millonario y, al ser descubierta, intentó lastimar a los bebés para culparme. La maquinaria legal se puso en marcha. Isabela comenzó a filtrar historias a la prensa sensacionalista, el drama oculto del millonario de la Vega. ¿Quién es la misteriosa mujer en la UCI? De vuelta en el hospital, la crisis golpeó. Eran las 3 de la mañana, finalizando las primeras 48 horas. La alarma de la incubadora de Luna comenzó a sonar estridentemente. Su nivel de oxígeno estaba cayendo en picada. Los médicos y enfermeras entraron en tropel, rodeando la incubadora, bloqueando la vista de Alejandro. Está teniendo una apnea severa. Preparen la intubación de emergencia, gritó el neonatólogo. Alejandro observaba, paralizado por el terror, mientras su pequeña hija luchaba por su vida. Se sentía como si el mundo se estuviera desmoronando de nuevo. Corrió de la unidad neonatal a la UCI, cayendo de rodillas junto a la cama de Sofía. Sofía, por favor, suplicó, apretando su mano. Luna, nuestra hija, se está muriendo. Tienes que luchar. Enséñale cómo luchar. Despierta, por el amor de Dios, despierta. Y entonces, en medio de la súplica desesperada de Alejandro, mientras la vida de su hija pendía de un hilo, sucedió algo. Un murmullo casi imperceptible. Alejandro contuvo la respiración. ¿Sofía?
Los párpados de Sofía temblaron. Sus dedos, que habían estado flácidos durante 2 días, ejercieron una presión minúscula, casi inexistente, sobre la mano de él. Era un espasmo, quizás. O quizás era el primer latido de una guerra que estaba por comenzar. El milagro de la niñera aún no había terminado. Pero mientras él miraba con esperanza renovada, en el pasillo, un hombre con un traje caro observaba. Era el abogado de Isabela y acababa de presenciar la conexión entre el millonario y la niñera. La evidencia de inestabilidad y coerción acababa de encontrar a su testigo estrella. La batalla legal estaba a punto de volverse sangrienta. El movimiento fue tan leve que Alejandro pensó que lo había imaginado, un producto de su desesperación y la falta de sueño. Sofía, repitió, su voz apenas un susurro. Apretó su mano con más fuerza. Estoy aquí. Luna te necesita. Pero la mano volvió a quedar flácida. Los párpados de ella estaban quietos. ¿Había sido real? En ese momento, una enfermera de la unidad neonatal salió corriendo y lo vio. Señor de la Vega, rápido. La doctora quiere hablar con usted. El corazón de Alejandro dio un vuelco, temiendo lo peor. Corrió de vuelta a la sección de incubadoras, dejando a Sofía sola en su silencio. El abogado, un hombre llamado Morales, con ojos fríos como el acero, observó a Alejandro correr. Hizo una anotación en su libreta, sonriendo levemente. La doctora lo interceptó antes de que llegara al cristal. La estabilizamos, dijo ella, su rostro agotado pero aliviado. Fue un conducto arterioso permeable que colapsó sus pulmones. Tuvimos que intubarla, pero está respondiendo. Señor, su hija es una luchadora increíble. Alejandro se apoyó contra la pared, las lágrimas corriendo por su rostro por primera vez. Lágrimas de alivio, no de culpa. Gracias, logró decir. Dios, gracias. Pero debo ser honesta, continuó la doctora. Ella es extremadamente frágil. Mateo también. Necesitan toda la fuerza posible. Necesitan una presencia constante. Hablarles, tocarlos a través de los guantes de la incubadora, la conexión parental es vital en estos casos. No me moveré de aquí, prometió Alejandro, su resolución más fuerte que nunca. Pasó la siguiente hora con la mano enguantada dentro de la incubadora de Luna y luego en la de Mateo. Les hablaba de Sofía, de su valentía, de cómo ella había luchado por ellos. Les prometió un hogar lleno de amor, lejos de la frialdad que él había permitido que los rodeara. Se sentía, por primera vez, como un padre. Pero su paz fue interrumpida por una voz cortante. Señor de la Vega. Alejandro se giró. Era el hombre del traje caro, el abogado Morales. No estaba solo. Lo acompañaban 2 guardias de seguridad del hospital y una administradora de rostro severo. Mi nombre es Sebastián Morales. Represento a la señora Isabela de la Vega, dijo, su voz resonando en el pasillo silencioso de la UCI neonatal. Le entrego esta notificación. Morales le tendió un sobre grueso. Alejandro lo tomó, sus manos temblando de una nueva clase de ira. ¿Qué es esto? Isabela no tiene derecho a estar aquí. Al contrario, dijo Morales, con una sonrisa satisfecha. Mi clienta ha presentado una moción de emergencia para la custodia total y exclusiva de los recién nacidos de la Vega. También solicita una orden de restricción temporal en su contra. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Eso es ridículo. Yo tengo pruebas de que ella. Lo que usted tiene, lo interrumpió Morales, es una obsesión malsana con la donante de óvulos, la señorita, sí, Sofía. Mi clienta alega que usted ha estado mentalmente inestable, propenso a la ira. Ira, espetó Alejandro. Isabela casi la mata. Alega, continuó Morales, impertérrito, que su obsesión lo ha llevado a descuidar a los gemelos en sus horas más críticas, prefiriendo hacer vigilia junto a la cama de su amante comatosa. La palabra amante golpeó a Alejandro con la fuerza de una bofetada. Vio al abogado mirar hacia la UCI donde estaba Sofía. El hombre los había estado observando. Su súplica desesperada, sus lágrimas, su mano en la de Sofía,
Todo sería retorcido y usado como arma. Y tenemos testigos, añadió Morales. Personal del hospital que puede atestiguar que usted ha estado gritando en los pasillos, amenazando a su esposa y mostrando un comportamiento errático. Justo ahora, un testigo me informó que lo vio de rodillas, suplicándole a una paciente en coma mientras sus propios hijos estaban en crisis. La trampa era perfecta. Isabela no solo estaba jugando a la víctima, estaba usando la propia compasión de Alejandro como la soga para colgarlo. La administradora está aquí, dijo Morales, para informarle que, mientras la orden de restricción esté siendo procesada, y debido a las acusaciones de comportamiento errático en una unidad sensible, su acceso a la UCI neonatal será restringido. Deberá irse. ¿Qué? Rugió Alejandro. ¿Van a alejarme de mis hijos? Luna casi muere. Y por eso, dijo la administradora, su voz fría y burocrática, necesitamos un ambiente tranquilo. Sus arrebatos no ayudan. La señora de la Vega ha sido autorizada como la tutora principal. Pero ella no es la madre. Sofía es la madre, gritó Alejandro, dándose cuenta de su error en el momento en que las palabras salieron de su boca. Morales sonrió. Gracias por confirmar la base de nuestra demanda, señor de la Vega. Usted está delirando. Sofía fue la incubadora. Isabela es la madre legal. Los guardias lo acompañarán a la salida. No pueden hacerme esto, dijo Alejandro, su voz rota por la desesperación. Miró a través del cristal a Luna y Mateo, tan pequeños, tan frágiles. Ahora estarían solos. O peor, estarían a merced de Isabela. Por favor, suplicó a la administradora. Ella les hizo daño. Señor, debe retirarse ahora. Los guardias avanzaron, sus manos en sus cinturones. Alejandro, el millonario que podía comprar el edificio, fue escoltado fuera de la unidad neonatal como un criminal. Se encontró solo en el ascensor, con la orden judicial en la mano, un documento que lo pintaba como un loco peligroso. Había perdido a sus hijos. Había fallado a Sofía. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, vio a Isabela doblar la esquina al final del pasillo, vestida con un traje blanco impecable, caminando hacia la unidad neonatal. La verdadera villana iba a tomar posesión de su premio. Alejandro golpeó la pared del ascensor. Había sido humillado, sí, pero esto era peor. Había sido neutralizado. Y mientras Isabela se acercaba a los bebés, él solo tenía una grabación de audio y una niñera en coma. Necesitaba un milagro. Necesitaba que Sofía despertara. Expulsado de los pisos superiores, Alejandro de la Vega se convirtió en un fantasma en su propio hospital. Vagaba por el vestíbulo principal, su traje de diseñador arrugado y manchado, su rostro sin afeitar. El millonario que podía cerrar tratos de $1.000 millones con una llamada telefónica, ahora no podía ni siquiera pasar de la recepción. Llamó a sus propios abogados, un equipo de tiburones acostumbrados a batallas corporativas, no a disputas de custodia. Alejandro, la óptica es terrible, le dijo su abogado principal, su voz llena de frustración. Isabela te está pintando como un esposo infiel que se obsesionó con la niñera. El contrato que firmaste, el que la nombra a ella como la madre legal, es blindado. La grabación ayuda, pero Morales la está desestimando como la diatriba de un hombre errático que defiende a su amante. Alejandro, si la niñera no despierta, vas a perderlos. La palabra perderlos lo atravesó. Mientras tanto, en el piso de neonatología, Isabela de la Vega estaba ejecutando su acto principal. Entró a la unidad no con la ternura de una madre, sino con la precisión de una estratega. Llevaba un vestido blanco, símbolo de pureza e inocencia. Hizo que las enfermeras le explicaran cada máquina, asintiendo con una mirada de profunda preocupación ensayada. Mis bebés, susurró, asegurándose de que la administradora del hospital estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. ¿Están sufriendo? Quiero al mejor especialista del mundo aquí. No reparen en gastos. Tocó el cristal de la incubadora, pero sus ojos no estaban en los gemelos, estaban en los reflejos, observando quién la miraba. No pidió sostenerlos, ni tocarlos. Estaba estableciendo su presencia, reclamando su propiedad.
Incluso llamó a un contacto discreto en la prensa. Es una tragedia. Mi esposo, abrumado por el dolor, ha tenido un colapso, y esa pobre muchacha, la niñera, parece que se obsesionó con él. Ahora yo debo ser fuerte, por mis hijos. La narrativa estaba sembrada. Isabela no era la villana, era la víctima heroica. Abajo, en la cafetería, Alejandro vio la noticia en una de las pantallas de televisión: la tragedia de los de la Vega, esposa se mantiene firme mientras el millonario se derrumba. Vio la foto de Isabela, una toma robada pero perfectamente compuesta de ella mirando hacia la ventana del hospital, la mano en el pecho. Estaba furioso. La rabia le dio claridad. No podía pelear esta batalla en los medios. No podía pelear en la corte sin Sofía. Solo tenía un camino. Tenía que volver con ella. Esperó hasta el cambio de turno de las 3 de la mañana, la hora más oscura, cuando la seguridad es más laxa y la burocracia duerme. Usó una entrada de servicio que conocía por sus donaciones al ala de cirugía. Subió por las escaleras de emergencia, evitando los ascensores y las enfermeras del puesto de control. Se sentía como un ladrón en el hospital que llevaba su nombre en una placa de donante. Llegó a la UCI de Sofía. La enfermera de turno estaba de espaldas, registrando notas. Él se deslizó dentro de la habitación, su corazón latiendo con fuerza. El silencio de la habitación fue roto solo por el suave silbido del ventilador. Se sentó en la silla junto a la cama, el mismo lugar donde había estado cuando todo se derrumbó. Tomó la mano de Sofía. Estaba fría. Perdóname, susurró, su voz rota por la derrota. Sofía, tienes que oírme. Isabela, ella ganó por ahora. Me ha prohibido verlos. Me pintó como un loco y a ti te pintó como mi amante. Hizo que me echaran. La culpa lo ahogó. Ella está allí arriba con ellos ahora. Sola. Con nuestros hijos. Hizo una pausa, dándose cuenta de lo que había dicho. Asterisco nuestros hijos. Los llamé Mateo y Luna. Son tan pequeños, Sofía. Y son tan fuertes. Igual que tú. Pero no sé si yo puedo ser fuerte por ellos. Te fallé. Le fallé a mi familia. Apoyó la cabeza en el colchón, sus hombros sacudiéndose en un sollozo silencioso. No puedes dejarme solo en esto. No puedo vencerla solo. Tienes que despertar y decir la verdad. Tienes que despertar, por favor. Las horas pasaban. El primer rayo de sol grisáceo de la mañana comenzó a filtrarse por la persiana. Alejandro se había quedado dormido, su cabeza apoyada torpemente en la cama, su mano aún sosteniendo la de ella. Fue despertado no por un sonido, sino por una sensación. Un apretón. Esta vez no fue un espasmo. Fue débil, pero innegable. Sus dedos, que él había sostenido, se habían cerrado sobre los suyos. Alejandro levantó la cabeza bruscamente. ¿Sofía? Sus párpados temblaron. Luchaban por abrirse contra el peso del coma. Él se puso de pie, su corazón detenido. Sofía, estoy aquí. Vamos, lucha. Vio sus labios moverse. Estaban secos y agrietados. No salió ningún sonido. Enfermera, comenzó a gritar, pero se detuvo. No quería que lo sacaran. Se inclinó más cerca, su oído a centímetros de la boca de ella. Dilo otra vez, Sofía. Por favor. Un susurro, tan débil como el aliento de un recién nacido. Agua. No era Mateo. No era Luna. Era una necesidad humana básica. Alejandro tomó un hisopo de la mesita de noche, lo mojó en el vaso de agua y lo pasó por sus labios. Sus ojos se abrieron de golpe. Estaban nublados, desenfocados, llenos de pánico. Miró a Alejandro, luego a los tubos en sus brazos, luego al tubo en su garganta que la había estado ayudando a respirar. La confusión se convirtió en terror. ¿Dónde? Intentó decir, pero su voz era un graznido. SHHH, ¿estás bien?, dijo Alejandro, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Estás en el hospital. Estás a salvo. Estás despierta.
Sofía lo miró, y su memoria regresó en una oleada de horror. Sus ojos se abrieron de par en par, y su mano libre voló a su vientre. No encontró la protuberancia de 9 meses. Encontró un vacío plano y doloroso. Un gemido gutural salió de ella, un sonido de pérdida animal. Los bebés, jadeó, el pánico la ahogaba. ¿Mis bebés? ¿Dónde están? El milagro de la niñera no fue un despertar pacífico. Fue el comienzo de la verdadera pesadilla. Estaba despierta. Y el juego acababa de cambiar. El grito de Sofía fue ahogado por el tubo de respiración que aún estaba parcialmente insertado, pero su agonía fue visceral. Mis bebés, repitió, su voz rota, mientras intentaba incorporarse, una acción que envió olas de dolor por su abdomen recién operado. Señora. Isabela, ella me empujó. ¿Dónde están mis hijos? Sofía, cálmate, por favor, dijo Alejandro, tratando de sostenerla suavemente por los hombros. Los bebés están vivos. Están aquí, en este hospital. El alivio que inundó el rostro de Sofía fue instantáneo, pero duró solo un segundo. ¿Vivos? ¿Están bien? El golpe. Están bien, mintió él parcialmente, sabiendo que la verdad completa era demasiado. Son prematuros. Son pequeños, pero están luchando. Un niño y una niña. Mateo y Luna, susurró ella, un nombre que habían discutido casualmente meses atrás cuando Alejandro le preguntó qué le gustaría. Él la miró sorprendido. Sí. Así los llamé. ¿Cómo? Lo soñé, dijo ella, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Quiero verlos. Alejandro, por favor, llévame con ellos. El pánico regresó a los ojos de Alejandro. La puerta de la UCI se abrió en ese momento. La enfermera de turno, alertada por los monitores que mostraban el ritmo cardíaco acelerado de Sofía, entró corriendo y se detuvo en seco. Doctor, rápido. La paciente de la 3 está despierta. Sofía, dijo Alejandro, su voz bajando a un susurro urgente mientras los médicos entraban corriendo. Tienes que escucharme. Isabela, ella le ha dicho a todos que yo soy inestable. Que tú y yo, que éramos amantes. Tiene una orden judicial. Me ha prohibido ver a los bebés. Y ella tiene la custodia. La confusión en el rostro de Sofía fue reemplazada por un horror helado. El milagro de despertar se convirtió en la realidad de su pesadilla. No, 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 comenzó a balbucear mientras un médico le iluminaba los ojos con una linterna. Ella me empujó. Ella lo hizo. Tengo que decirles. Lo sé, dijo Alejandro, apretando su mano. Pero ella nos pintó como los villanos. Sofía, ahora mismo, el mundo entero cree que tú eres una niñera destructora de hogares y yo soy un millonario loco. El médico se volvió hacia Alejandro. Señor de la Vega, le pedí que no estuviera aquí. Seguridad. No, gritó Sofía, su voz encontrando fuerza. Él no me hizo daño. Fue ella. Isabela. Ella me empujó. Quería matar a mis bebés. El médico y las enfermeras intercambiaron miradas incómodas. Habían escuchado los rumores. Habían visto la orden judicial. Para ellos, esta era la amante histérica de la que hablaba Isabela. Señorita, dijo el médico con calma, ha pasado por un trauma severo. Está confundida. Necesita descansar. No estoy confundida, insistió Sofía, sus ojos fijos en Alejandro. Dile la verdad, Alejandro. Diles lo de la grabación. Antes de que Alejandro pudiera responder, 2 guardias de seguridad, los mismos que lo habían echado antes, entraron en la habitación. Señor, debe irse. Ahora. No pueden sacarlo, suplicó Sofía. Él es el padre. Isabela es la criminal. Pero sus palabras se perdieron. Los guardias tomaron a Alejandro por los brazos. Él no luchó, pero sus ojos estaban fijos en Sofía. Lucha, Sofía, dijo él, su voz firme. Despertaste. Ahora diles la verdad. Yo traeré a mis abogados. Lucha por Mateo y Luna.
Alejandro, gritó ella mientras se lo llevaban por el pasillo. La puerta se cerró, dejándola sola con el personal médico, que ahora la miraba con una mezcla de lástima y sospecha. Señorita, dijo el médico mayor, acercándose con una jeringa. Le daremos algo para calmarla. No, dijo Sofía, apartando la mano. No quiero calmarme. Quiero a mis hijos. Y quiero un abogado. La niñera se había ido. La mujer que había despertado del coma era una madre. El médico, sorprendido por la repentina ferocidad en sus ojos, dudó. Mi madre, dijo Sofía, su mente trabajando rápido a pesar de la niebla de la anestesia. Llama a mi madre. Y llama a la policía. Quiero denunciar un intento de asesinato. El juego había cambiado drásticamente. Mientras Alejandro era arrastrado a la sala de espera, su teléfono sonó. Eran sus abogados. Alejandro, buenas noticias. El juez revisará la orden de restricción. Pero necesita pruebas sólidas. ¿La niñera despertó? Alejandro miró hacia la puerta de la UCI. Sí, dijo. Acaba de despertar. Y está lista para pelear. En el piso de arriba, Isabela estaba sentada junto a las incubadoras, leyendo una revista de moda, cuando su abogado, Morales, entró corriendo. Tenemos un problema, dijo, su rostro pálido. La niñera despertó. Isabela dejó caer la revista. El milagro que temía acababa de ocurrir. La única testigo de su crimen estaba viva y hablando. La palidez de Isabela de la Vega fue reemplazada por una máscara de furia glacial. Que despertara, siseó a Morales. Bien. Una niñera histérica y drogada contra mí. ¿A quién crees que le creerá un juez? Pero su voz temblaba. Ocúpate de los abogados. Yo me ocuparé de la niñera. Mientras Morales corría a los tribunales para bloquear cualquier moción de Alejandro, Isabela tenía un plan más oscuro. Ya no se trataba solo de la custodia, se trataba de la aniquilación. Si Sofía hablaba, si la policía investigaba la agresión, todo el imperio de la Vega podría verse manchado. Y peor, ella podría ir a la cárcel. Mientras tanto, en la habitación de Sofía, la atmósfera era tensa. Los médicos la habían estabilizado, pero la enfermera jefa, una mujer mayor llamada Marta, observaba a Sofía con ojos que ya no eran de sospecha, sino de curiosidad. Sofía había repetido su historia con una claridad y una calma que contradecían la histeria que Isabela había descrito. Quiero ver a mis hijos, repitió Sofía, su voz más fuerte. Usted tiene la custodia, señora de la Vega, dijo la enfermera Marta, probando el terreno. No, dijo Sofía, sus ojos fijos en la enfermera. Ella no es nada. Yo soy su madre. Y fui agredida. Por favor, llame a la policía. No lo pediré de nuevo. La enfermera Marta asintió, tomó el teléfono interno y llamó a seguridad del hospital, pidiendo que escoltaran a los detectives que ya estaban en el vestíbulo por otra llamada. 2 detectives, uno mayor y escéptico, el otro más joven y atento, entraron en la habitación. Señorita. Sofía, ¿verdad?, dijo el detective mayor, Ocampo. Estamos aquí por una llamada de disturbio del señor de la Vega, pero la enfermera dice que usted quiere hacer una acusación. Quiero denunciar a Isabela de la Vega, dijo Sofía, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a todos. Por intento de asesinato. Me empujó, causó que diera a luz prematuramente y casi mata a mis hijos. Ocampo suspiró. Señorita, eso es una acusación muy grave contra una mujer muy poderosa. El informe del hospital dice que usted tuvo una caída accidental. Y su esposo, el señor Alejandro. Él no es mi esposo, lo cortó Sofía. Él es el padre de mis hijos. Y él tiene la prueba. ¿Prueba? ¿Qué prueba?, preguntó el detective más joven. Una grabación, dijo Sofía. Isabela me amenazó. Me amenazó con matar a mi madre. Me amenazó el día del accidente. Alejandro la tiene. La tiene en mi teléfono viejo. Los detectives intercambiaron una mirada. Esto cambiaba las cosas. Está bien, señorita.
Tomaremos su declaración completa, dijo Ocampo, sacando su libreta. Mientras Sofía relataba dolorosamente los meses de humillación, el contrato, la amenaza y el empujón final, Alejandro estaba en una batalla propia en la oficina de sus abogados, a pocas cuadras de distancia. Tiene que escucharla, gritaba Alejandro por el altavoz a un juez de familia. La madre de mis hijos está despierta y corrobora mi historia. Alejandro, dijo su abogado, silenciando el teléfono. El juez es amigo de los de la Vega. Piensa que esto es una pelea matrimonial sucia. La grabación. ¿Dónde está? En mi bolsillo, dijo Alejandro. Dámela. La enviaremos a forenses de audio ahora mismo. Si es auténtica, podemos anular la orden de restricción esta tarde. Pero Isabela era más rápida. Sabía que el eslabón débil era Sofía. Usando su pase de tutora de los gemelos, regresó al hospital, pero no fue a la unidad neonatal. Fue directamente a la UCI. Vio a los detectives salir de la habitación de Sofía, sus rostros serios. Esperó en las sombras del pasillo, su corazón latiendo con veneno. Vio a la enfermera Marta salir para un descanso. La habitación estaba sola. Este era su momento. Se deslizó dentro de la habitación como una serpiente. Sofía estaba recostada, sus ojos cerrados por el agotamiento de la declaración policial. Disfrutando de la atención, niñera, susurró Isabela. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe. El terror puro la paralizó. ¿Usted, qué hace aquí? Fuera. Oh, no. Acabo de llegar, dijo Isabela, caminando hacia la cama, su rostro una máscara de calma aterradora. Escuché que despertaste. ¡Qué inconveniente! Se acercó a la máquina de goteo intravenoso. Sabes, es tan fácil cometer un error en un hospital. Tantas drogas, tantos tubos. Un poco más de esto, un poco menos de aquello, y vuelves a dormir. Permanentemente. Aléjese de mí, dijo Sofía, tratando de alcanzar el botón de llamada de la enfermera. Isabela se lo arrebató de la mano. Escúchame bien, zorra. No sé qué les dijiste a esos policías, pero no importa. Eres una niñera sin dinero contra mí. ¿Y Alejandro? Él no puede salvarte. Lo he dejado sin nada. Está equivocada, jadeó Sofía, el dolor en su abdomen agudizándose por el miedo. Él tiene el teléfono. La sonrisa de Isabela vaciló. ¿Qué teléfono? Mi teléfono. Con la grabación. Donde usted grita como una loca. Donde me empuja. Donde amenaza a mi madre, dijo Sofía, su voz ganando fuerza con cada palabra. La policía lo sabe. Sus abogados lo saben. Se acabó, Isabela. Usted perdió. Isabela la miró, la realización de que Alejandro realmente tenía la prueba la golpeó con toda su fuerza. El control que había mantenido durante meses se rompió. Ya no era la millonaria calculadora. Era un animal acorralado. Tú, gritó, su voz rompiéndose. Me quitaste todo. Mi esposo, mis hijos. No eran sus hijos, gritó Sofía de vuelta. Eran míos. Y usted trató de matarlos. En un ataque de rabia ciega, Isabela se abalanzó sobre la cama. No iba a por las máquinas, iba a por la garganta de Sofía. Te mataré yo misma, chilló, sus manos agarrando las sábanas. Sofía gritó, un grito de terror puro, justo cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Alejandro estaba allí, flanqueado por los dos detectives y la enfermera Marta. Habían visto todo a través de la ventana de cristal del pasillo. Isabela, rugió Alejandro. Los detectives se abalanzaron sobre ella, apartándola de la cama. Quítenme las manos de encima. Soy Isabela de la Vega, gritaba ella, luchando. Sí, dijo el detective Ocampo, sacando las esposas. Y está bajo arresto por agresión e intento de manipulación de un testigo. El gran giro había ocurrido. La niñera en la cama del hospital acababa de derrotar al Imperio de la Vega con la única arma que Isabela no podía comprar, la verdad. El caos de gritos y acusaciones se disolvió en un silencio de esposas metálicas.
Isabela de la Vega, la intocable millonaria, fue sacada de la habitación de un hospital, su rostro una máscara de odio incrédulo, gritando sobre sus abogados y su influencia. Pero la verdad, presenciada por la policía, era una fuerza más poderosa que su dinero. Cuando la puerta se cerró, solo quedaron Alejandro, Sofía y la enfermera Marta, quien silenciosamente comprobó el pulso de Sofía y asintió con una nueva mirada de respeto. El silencio que quedó estaba cargado. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, mirando a la mujer en la cama. No era la niñera. No era la amante. Era una superviviente. Él dio un paso, y luego otro, hasta que estuvo al lado de la cama. Sus manos temblaban. Sofía, dijo, su voz rota, incapaz de formular las palabras. Ella. Lo sé, susurró Sofía, su propio cuerpo temblando por la adrenalina y el miedo. Lo vi. Lo siento, dijo él, y la palabra le pareció tan pequeña, tan inútil. Sofía, por todo. Por mi ceguera. Por mi cobardía. Por traer esta oscuridad a tu vida. Sofía lo miró, y por primera vez, no vio al millonario, ni al jefe, ni al esposo de Isabela. Vio a un hombre roto, al padre de sus hijos. Las lágrimas corrieron por las sienes de ella. Nuestros hijos, dijo ella, su voz apenas un susurro. ¿Están realmente bien? Alejandro asintió, las lágrimas brotando en sus propios ojos. Son luchadores. Como tú. Y ahora no hay nada que me impida llevarte con ellos. La batalla legal que siguió fue brutalmente corta. Con la grabación de audio autentificada, el testimonio de Sofía y, lo más condenatorio, el testimonio de 2 detectives de la policía que presenciaron el asalto de Isabela en la habitación del hospital, el caso de Isabela se desmoronó. Fue acusada de agresión agravada, manipulación de testigos y perjurio. La orden de restricción contra Alejandro fue anulada esa misma tarde. El divorcio fue rápido, con Isabela enfrentando cargos criminales, no tenía poder de negociación. El imperio de la Vega permaneció con Alejandro, pero él se sintió vacío. Sabía que la riqueza no significaba nada. 2 días después, Sofía estaba lo suficientemente fuerte para sentarse en una silla de ruedas. El médico le había dado la noticia más dura, la histerectomía de emergencia significaba que nunca más podría tener hijos. Lloró por la pérdida de una parte de ella misma, pero el llanto se detuvo cuando Alejandro entró en su habitación. Están preguntando por ti, dijo él suavemente, su voz llena de una ternura que ella nunca había escuchado. ¿Quiénes? Mateo y Luna. La enfermera Marta ayudó a Alejandro a llevar a Sofía en la silla de ruedas por los pasillos silenciosos del hospital hasta la unidad neonatal. La misma unidad de la que Alejandro había sido expulsado. Esta vez, las enfermeras se hicieron a un lado, sus rostros llenos de sonrisas de disculpa y respeto. Y allí estaban. En 2 incubadoras una al lado de la otra, las 2 criaturas más pequeñas y perfectas que Sofía había visto jamás. Ya no estaban intubados, pequeños tubos de oxígeno estaban en sus narices, pero respiraban por sí mismos. Oh, Dios mío, sollozó Sofía, extendiendo una mano temblorosa hacia el cristal. Mis bebés. Quieren conocerte, dijo la enfermera neonatal, abriendo el pequeño portal de la incubadora de Luna. Tu toque es la mejor medicina ahora. Con la ayuda de Alejandro, Sofía se lavó las manos y se puso los guantes estériles. Con una delicadeza que contradecía el trauma que su cuerpo había sufrido, deslizó su mano dentro y tocó el pequeño pecho de su hija. Luna, que había estado inquieta, se calmó instantáneamente, su pequeña mano aferrándose al dedo de su madre. Luego hizo lo mismo con Mateo, quien agarró su dedo con una fuerza sorprendente. Sofía lloró en silencio, su corazón rompiéndose y sanando todo en el mismo instante. Alejandro se arrodilló junto a su silla de ruedas, su propia mano cubriendo la de ella en la incubadora de Mateo. Ellos te reconocen, susurró él. Salvaste sus vidas, Sofía. 2 veces. Se quedaron allí, los 3, en silencio, una familia forjada en el fuego de la traición y el dolor. Más tarde esa noche, Alejandro se sentó en la habitación de Sofía mientras ella descansaba. Él había hecho los arreglos.
La madre de Sofía estaba siendo trasladada al mejor centro de rehabilitación de la ciudad, todo pagado. Había creado un fondo fiduciario para ella, pero eso se sentía como dinero manchado. No es suficiente, dijo él en la oscuridad. Sofía abrió los ojos. ¿Qué? El dinero. Lo que te ofrecí. Lo que te pagué. Fue un insulto. Fue sangre, dijo Alejandro, su voz llena de autodesprecio. Te quité algo que no puedo devolver. Tu capacidad tu futuro. Usted me dio a Mateo y Luna, respondió ella en voz baja. Y ellos son mi futuro. Él la miró, asombrado por su gracia. Sofía. El contrato, nuestro acuerdo original, está roto. Quemado. Quiero proponerte uno nuevo. Ella lo miró con cautela. No más dinero, dijo él, levantando las manos. No más transacciones. Lo perdí todo para darme cuenta de lo que importaba. Perdí mi matrimonio, mi reputación, y me di cuenta de que no tenía nada que perder. Pero ahora tengo a Mateo y Luna. Y te tengo a ti. Se acercó, su mirada intensa. Quiero ser un padre para ellos. Un verdadero padre. Y quiero que tú seas su madre. No en secreto. No como la niñera. Como su madre. Te pido, te ruego, que me dejes construir un hogar para ustedes. Para los tres. Un nuevo hogar. Déjame pasar el resto de mi vida tratando de compensar el dolor que te traje. Déjanos ser una familia. Era una propuesta más aterradora que la primera. No era un contrato de negocios. Era un contrato de corazón. Y Sofía, mirando al millonario que había aprendido la humildad de la manera más difícil, sabía que su respuesta lo cambiaría todo. Sofía lo observó durante un largo momento. Las máquinas de la UCI seguían pitando suavemente, un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Vio al millonario, al hombre que había sido su jefe, y vio al padre aterrorizado. Había verdad en sus ojos, una verdad que la frialdad de Isabela nunca podría haber fingido. La cicatriz en su abdomen, el recordatorio permanente de que Mateo y Luna serían sus únicos hijos, palpitaba. Una familia, repitió ella, la palabra sintiéndose extraña en su boca. Después de todo esto, ¿cómo empezamos? Alejandro no le ofreció su fortuna. No le ofreció contratos ni cheques. Le ofreció la única cosa que le quedaba, la única cosa que importaba. No lo sé, admitió él, y esa fue la respuesta más honesta que jamás le había dado. No te pido que me perdones hoy. Ni mañana. Te pido que me dejes ganarme ese perdón. Que me dejes ser el padre que Mateo y Luna merecen. Y que me permitas, día tras día, honrarte como la madre increíble que eres. No como una niñera, no como un arreglo. Como Sofía. Sofía miró más allá de Alejandro, hacia la puerta, como si pudiera ver la unidad neonatal. Vio dos futuros, uno sola, con sus hijos, luchando contra el estigma y el pasado. Y otro, con este hombre roto, tratando de construir algo nuevo sobre las ruinas de sus vidas. Está bien, susurró ella, no con amor, sino con una resolución de acero. Por ellos. Construiremos un hogar. Por Mateo y Luna. El epílogo no se escribió en días, sino en años. 5 años después. La fría mansión de la Vega ya no existía. Alejandro la vendió el mes después de que Sofía y los bebés salieran del hospital. El dinero de la venta se usó para construir una nueva ala de cuidados intensivos neonatals en ese mismo hospital, una que llevaba el nombre de Fundación Sofía, dedicada a ayudar a madres y recién nacidos en situaciones de crisis. Ahora vivían en una hacienda luminosa en el campo. El sol entraba por ventanas que siempre estaban abiertas. El choque de mundos había desaparecido, en su lugar había una fusión. Había establos con caballos caros, pero también un huerto floreciente que la madre de Sofía, ahora una abuela radiante y saludable, cuidaba todos los días. Mateo y Luna, que una vez habían luchado por respirar en incubadoras, ahora corrían por el césped, sus risas eran la única banda sonora de la casa. Luna era una fuerza de la naturaleza, intrépida y curiosa, siempre cubierta de tierra.
Mateo era observador y amable, con la misma alma gentil de su madre. Sofía estaba en la terraza, observándolos. Ya no llevaba los colores apagados de una sirvienta. Llevaba un vestido de un azul vibrante, su cabello suelto al viento. Dirigía la fundación, usando su historia para dar esperanza y recursos a mujeres que se sentían atrapadas. Era una líder, una madre, una superviviente. Un auto se detuvo en el camino de grava. Alejandro bajó. Ya no llevaba los trajes rígidos de un millonario que solo veía números. Llevaba jeans y una camisa sencilla. En sus manos no había un maletín, sino 2 cometas. «Papá», gritaron los gemelos, corriendo a sus brazos. Él los levantó, uno en cada brazo, besando sus cabezas. Sus ojos encontraron los de Sofía en la terraza. Le sonrió, una sonrisa que le había tomado 5 años perfeccionar, una sonrisa de paz. Se acercó a ella, dándole la cometa roja a Luna y la azul a Mateo. Luego se paró al lado de Sofía, su hombro rozando el de ella. «¿Lista para esto?», preguntó él en voz baja. Sofía se apoyó en él, un gesto que ahora era tan natural como respirar. «Siempre», respondió ella. El millonario que lo había comprado todo, y la niñera que no tenía nada que vender, habían encontrado su verdadero milagro. No estaba en el dinero, ni en la sangre, ni en los contratos. Estaba en la redención, en el perdón y en el simple acto de elegir construir un nuevo hogar, juntos. Y así, el cazador de cuentos cierra este capítulo. En el corazón de la tormenta, a veces se encuentra la calma más profunda. La niñera que aceptó quedar embarazada para salvar un matrimonio, terminó salvándose a sí misma y creando una familia más fuerte que cualquier linaje. Gracias por caminar con nosotros en esta historia. Si te ha tocado el alma, te pido que nos apoyes con un me gusta para que este relato llegue a más personas. Suscríbete a Cazador de Cuentos y activa la campanita, porque tenemos nuevas historias todos los días y no querrás perdértelas. Y ahora, déjanos tu comentario. ¿Crees que Alejandro merecía el perdón de Sofía? ¿Qué crees que es más fuerte, la sangre o el amor construido? Cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Vuestra voz es nuestra inspiración. Hasta el próximo relato. Sigan soñando.